Buenos días, estudiantes. Una vez más, bienvenidos a la explicación de la asignatura de Español y Literatura. Pido por favor todos tener ahí cuaderno, lápiz a mano para tomar ideas principales sobre la explicación. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier inquietud, la hacemos al finalizar. ¿Listo? Entonces, por favor, todos muy atentos. Entonces, para iniciar, vemos que los textos prescriptivos son los que contienen una información acerca del modo de llevar a cabo una actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que son instrucciones de forma sencilla para que cualquier persona la pueda realizar, ¿cierto? Que de algo complejo vuelva algo sencillo para realizarlo. Simplemente lo leemos y podemos seguirlo, ¿cierto? Eso es la definición de un texto prescriptivo. También nos dan diferentes ejemplos, los juegos de mesa, las recetas de cocina, algún reglamento, alguna norma, ¿cierto? Estos son los textos prescriptivos. También dice que estos tipos de textos requieren modos muy concretos. Recuerden que cualquier persona que los lea debe comprenderlos. Entonces, por eso dicen que deben ser muy claros en su forma de relatarlo. Ejemplo, cuando vamos a hablar o a mencionar sobre una receta o algo que vamos a hacer, debemos mencionar las cantidades, cuántas cucharadas, cuántos vasos, ejemplo, cuántos centímetros, cuántos kilómetros. Esa es una característica principal de los textos prescriptivos, ser claros y que cualquier persona los pueda leer. Continuamos. Entonces, una de las características, aparte de las ya mencionadas, es que es regular una forma precisa del comportamiento humano. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que lo lea entienda lo que la otra persona quiere que realicemos, ¿cierto? Esa es una función muy importante. Entonces, ahí vemos ejemplos, un ejemplo, la cocina para niños. Otro ejemplo es realizar diferentes blogs, ¿cierto? Ahí como vemos, hay 3 pasos. Dice, crea una cuenta, asigna un nombre, elige una plantilla, entonces debemos seguir paso a paso. ¿Listo? Es muy sencillo. El contenido. Entonces, el contenido dice que tiene que ser una explicación detallada, o sea, no podemos dejar pasar ningún detalle, tiene que ser detallada, determinada y de una forma lógica y por secuencias. ¿Listo? Digamos, primero vamos a listar tantos productos, luego los vamos a lavar, luego los vamos a cocinar, toda una secuencia lógica y cronológica, ¿listo? Para que la persona pues que lo vaya a realizar no necesite una aclaración o una explicación, ¿no? Sino ya todo lo tenga muy claro. También dice que una forma más sencilla para explicar estos tipos de textos o estos tipos de lecturas es la presentación de gráficos e imágenes, ya que pues nuestro cerebro maneja más rápido la información y así lo podemos entender más fácil. El formato, entonces recuerden que nosotros siempre escribimos en prosa. ¿Qué quiere decir prosa? Prosa es la forma de escribir de renglón a renglón, donde iniciamos hasta el terminar. Recuerden que cuando escribimos en verso es en la forma, en el centro de la hoja. Entonces dice que se escriben de forma en prosa, se deben enumerar si es necesario, mencionar los gráficos, todo según su explicación detallada. También dice que tenemos que tener un orden. ¿Qué es un orden? Debemos empezar siempre con la utilización de los materiales y continuar paso por paso. O sea, que debe ser en orden. La gramática. Entonces, la gramática es la forma de cómo los vamos a escribir o cómo se escriben. Entonces, dice que son frases cortas y precisas. Se debe utilizar un léxico que cualquier persona de cualquier edad lo vaya a entender y utilizar muchos verbos. Entonces, recuerden que los verbos son las acciones que realiza cualquier ser humano. También dice que una de las formas es hablarle como a otra persona, ¿cierto? Hablando de segunda persona. Recuerden que otra persona lo va a leer y lo va a realizar. Y también dice que debemos tener muy pendiente el tiempo, esperar media hora o a los 5 minutos, todo eso debe ser muy claro. También para la lectura, entonces debemos utilizar muchas imágenes que sean llamativas, que representen lo que nosotros queremos decir por medio de ese signo o ese gráfico. También identificar las etapas, como lo he mencionado anteriormente, identificar los verbos, que son las acciones de las personas, y realizar consultas antes de, para que de pronto no se nos vaya a escapar ningún detalle.
Curiosidades, acá en curiosidades, decimos que son como una especie de ejemplos que nosotros nos pueden parecer lógicas, pero son necesarias tenerlas en cuenta. Entonces las voy a leer alguna de ellas. Entonces dice, en una caja de secador de pelo, dice, casi siempre todo lo que compramos tiene alguna nota o alguna aclaración. Entonces dice, no secar el pelo mientras se duerme. Es algo lógico, ¿cierto? Pero de igual forma ellos tienen que mencionarlo, porque están dando una norma y una indicación de algo, ¿cierto? Voy a leer otra, dice, en el postre tiramisú, marca Scori, dice que en la parte de abajo dice no dar la vuelta al envase. Entonces es lógico, ¿cierto? Si nosotros damos la vuelta, pues se va a regar y se va a botar, eso es algo lógico. Pero pues son curiosidades que se utilizan en los diferentes artículos que usamos. Listo, voy a leer otras dos de esta parte. Dice, en una sierra eléctrica sueca, dice, no intente detener la sierra con las manos o las piernas. Eso es algo muy lógico, ¿cierto? Si nosotros lo hacemos, pues vamos a correr con el riesgo de que va a ocurrir un accidente, nos vamos a cortar las manos, los pies, ¿cierto? Es algo lógico. Entonces, por eso dice que son curiosidades. Y para finalizar, dice, en la caja del televisor, Watu TV 340, antes de mirar un programa, encienda el televisor. Es algo lógico para nosotros que conocemos sobre el tema, pero para personas va a ver que no van a entenderlo, ¿cierto? Entonces, por eso son curiosidades, chicos. Entonces, con esto espero que hayamos entendido un poco qué es el texto prescriptivo. Recuerden que es un texto bastante sencillo, o en la guía de trabajo se van a ver diferentes tipos de textos, ¿listo? Para que los tengan en cuenta, que son los literarios y los no literarios. Los literarios son los narrativos, recuerden que está la fábula, el cuento, hay diferentes narraciones, ¿cierto? También está el género poético, lo dramático. Esos son los literarios, ¿listo? Y los no literarios, entonces son los informativos, los instructivos, como el que estamos viendo, o los expositivos, que lo que buscan es brindar una información de algo o algo, ¿listo? Entonces acá para finalizar nos dan un ejemplo. Entonces nos dicen que para, digamos, las instrucciones de Cortázar, entonces ahí nos dan los diferentes ejemplos. Entonces dice la tarea de ablandar el ladrillo, instrucciones para llorar, ¿sí? Son historias muy conocidas que si cualquier momento que tengan sería muy importante que las tuvieran en cuenta. ¿Listo, chicos? Entonces, para continuar, vamos a seguir, vamos a observar un video para que nos quede aún más claro el tema. ¿Listo? Vamos a observar un video para que haya mejor claridad del tema. Hola, no os asustéis todavía, ¿vale? Para el texto que vamos a ver en el próximo tema, textos prescriptivos, nos vamos a intentar realizar otro tipo de metodología. Una metodología que os va a gustar más, porque os vais a convertir en youtubers. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, entre todos los textos prescriptivos vamos a coger el manual. Vais a tener que buscar en casa un manual, el del coche de los padres, el de un reloj, el del aparato que vosotros queráis. Y lo vais a analizar siguiendo las indicaciones que en clase y en el blog de la bibliografía tenéis. Lo preparáis siguiendo esas partes, ¿no? Hacemos también presentación de que hemos escogido ese manual. Vemos el índice, la parte del manual, se hace ese orden, vamos a hacer una pequeña interpretación y análisis de eso. Y después también analizamos las relaciones lingüísticas, ¿no? Las características lingüísticas de esta modalidad textual, que en clase y en la teoría tenemos. Y después terminamos con una conclusión. Siguiendo estas partes, el análisis de cada una de ellas, la explicación, en la medida de lo posible, pues estáis haciendo un comentario. Y eso es lo que pretendemos en nuestra asignatura. Cuando lo tengáis ya grabado, con todas estas partes, llegando a un mínimo de tiempo que debemos poner para que sea suficiente, ¿vale? Vosotros son los llamados textos prescriptivos, también llamados textos instructivos. ¿Qué es un texto prescriptivo? Básicamente cualquier tipo de texto, audiovisual, visual, escrito, infografía, que esté destinado
a clarificar un proceso, guiar a través de una actividad, es decir, el cómo hay que hacer algo. Y básicamente existen tres tipos de textos prescriptivos, veremos ahora un ejemplo. Por un lado son las instrucciones, por otro lado las normas y por otro lado los consejos. Instrucciones como por ejemplo hacer una receta o el prospecto de un medicamento. Normas de tráfico, normas de comportamiento y también son textos prescriptivos aquellos textos destinados a dar consejos. No son normas, es decir, no es de obligado cumplimiento, pero sí muy aconsejable. Como todo tipo de textos, los textos prescriptivos también tienen una serie de rasgos lingüísticos que vamos a ver ahora de forma muy sencilla y que debéis retener para realizar luego las posteriores actividades. El primer rasgo lingüístico que destaca los textos prescriptivos es que para guiar en un proceso, una actividad, el lenguaje tiene que ser claro y con precisión. Es lo que se llama denotación, es decir, un lenguaje que no dé lugar, un mensaje que no dé lugar a ambigüedades. Por supuesto, el empleo de conectores. En este caso son conectores de enumeración, primero, segundo, tercero, cuarto, pero ya sabemos que para que un texto tenga cohesión ha de tener un uso correcto de conectores entre las distintas ideas. De manera que los textos, como quiera que los textos prescriptivos están destinados a que alguien reciba un mensaje de forma clara, predomina la segunda persona, es decir, la función apelativa del lenguaje asociada a la modalidad imperativa o exhortativa. Y normalmente, recordando esa característica de la claridad, las oraciones tienen que ser sencillas, es decir, una sintaxis muy simple. Existen otra serie de rasgos lingüísticos, como por ejemplo la presencia de construcciones impersonales. Recordar oraciones sin sujeto, verbo haber en tercera persona o con oraciones impersonales con se. También es frecuente encontrar que las acciones verbales se presentan solo en infinitivo. Incluso es frecuente ver el empleo de la primera persona del plural. Otros rasgos son la claridad, el orden y la presentación de las ideas, la presencia de imágenes, elementos gráficos y visuales que ayudan a la comprensión del mensaje y también la presencia de argumentos para justificar cierta manera de actuar. Bien, pues esto es básicamente lo que caracteriza a los textos prescriptivos. Lo realmente interesante es ver que los textos prescriptivos también son todos aquellos tutoriales que vemos en las distintas plataformas de internet y por ahí va la gran actividad que os tengo planteada y es realizar un vídeo tutorial. Realizar un vídeo tutorial, que es precisamente lo que estoy haciendo aquí ahora, es sencillo. ¿Sobre qué lo hago? Sobre lo que queráis. Cualquier tipo de receta, cómo hacer algo en un videojuego, peinados, temas de uñas, cosas de manualidades de cualquier tipo. Ahora se ha puesto de moda, por desgracia, el cómo hacer mascarillas caseras, cómo hacer una técnica de estudio, cómo se toca, no sé, una falseta en una guitarra. Es decir, podéis hacer el tutorial de lo que queráis. ¿Cuánto tiene que durar? Pues aproximadamente entre 2 y 5 minutos. Será más que suficiente. ¿Y cómo debe ser el vídeo? Bueno, en realidad no tiene por qué salir vuestra imagen, con vuestra voz basta. Podéis hacerlo con el móvil, con la tablet, con una cámara de vídeo. Por aquí va a aparecer ahora otro enlace a un vídeo mío de cómo hacer un tutorial con un móvil. Así que ánimo y ya veréis que luego os vais a sentir muy satisfechos. Hasta luego. Listo, chicos. Entonces, como observamos en la explicación, los textos prescriptivos también los podemos clasificar
como los textos instructivos, ¿cierto? Nos dan una indicación sobre cómo hacer algo. En estos textos instructivos o prescriptivos, nosotros debemos ser muy analíticos y muy creativos, ya que recordemos que la persona que lo está observando no conoce de lo que vamos a hablar, ¿cierto? Nosotros somos los que indicamos qué deben saber ellos o qué deben hacer. Ejemplo de ello, cómo armar un closer, cómo hacer una ensalada de frutas, cómo elaborar una pizza, ¿cierto? Se debe proporcionar todas las medidas, todas las cucharadas de azúcar, de sal, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Listo, es muy importante. Ejemplo, cuando armamos una silla o un comedor, hay diferentes tornillos, entonces todo debemos ser muy claros para que la persona pueda prescribir lo que nosotros queremos dar a entender en nuestros textos. ¿Listo? Entonces vamos a observar acá nuestra guía de trabajo del tema de hoy. Recordemos que siempre está acompañada de un punto, unos puntos del video, los cuales el video está en plataforma. Entonces ustedes deben, acá les preguntan, deben observar el video y les preguntan qué es el texto descriptivo. Recuerden que prescriptivo es una cosa y descriptivo es otra. Tienen similitudes, pero son diferentes para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son las características del texto descriptivo? Explícalas. Entonces acá deben mencionar características y dar un concepto de cada una. Por eso deben ser explicadas. Acá en el tercer punto. ¿Cuáles son los tipos de textos descriptivos? Explíquelos. Todo esto sale en el video tutorial que está en la plataforma. ¿Listo? En el centro de actividades les piden que realicen un cuadro comparativo sobre 3 tipos de textos descriptivos. Entonces ustedes seleccionan 3 tipos de temas que vieron anteriormente y empiezan a comparar sus cualidades entre sí. Mínimo deben ser 3, 4 cualidades. En el segundo punto deben realizar una receta de cocina con dibujo. Entonces recuerden, debe tener un título, deben dibujarse los materiales y debe ser muy llamativa y creativa. Y lo más importante, que tenga coherencia en lo que se quiere realizar. ¿Listo? En el tercer punto, entonces, es observar atentamente las imágenes y completar las actividades que están en esta parte. Muy claro, con muy buena retentiva para que se pueda hacer mejor. ¿Listo? En el siguiente punto dice, contesta el cuestionario sobre el texto descriptivo. Entonces, ¿qué es describir? Entonces, debemos dar 3 conceptos para qué sirven los textos descriptivos. Debemos dar 3 respuestas de cada una de las preguntas que están en esta columna. En el quinto punto dice, decora la imagen. Entonces, la idea es que la decoren con viruta, con vinilos, con escarcha. La idea es que utilicen otro material diferente al color. Y acá en el sexto punto dice, según la imagen anterior, realiza un texto descriptivo literario. Entonces recuerden que la descripción siempre se hace desde lo más grande a lo más pequeño. Debemos crear un título y empezamos a redactar nuestra descripción de la imagen anterior realizada. Y en el punto 7 dice, dibújate a ti mismo y describe cómo eres físicamente. Y debemos mencionar 5 virtudes y 5 defectos. Entonces se dibujan bien guapos acá en este cuadrito y luego mencionan 5 virtudes y 5 defectos. ¿Listo? En el punto número 8 dice, conociendo qué es el texto descriptivo, elabora el cronograma de un día de tus actividades. Entonces, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Recuerden que debemos anexar dibujos, debemos anexar las horas, todo lo más claro y coherente que se pueda realizar. ¿Listo? Entonces, no olvidemos, chicos, por favor, realizar todo completo en plataforma. Recordemos que ya estamos en el tema 12. Muchas bendiciones y que esté muy, muy bien.